Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos, 101 Televisión Costa del Sol. Ya saben ustedes, este formato, Benalmádena Live, dedicado, esto es muy de aquí, muy del lugareño, dedicado, como saben ustedes, dar visibilidad, tejidos asociativos, por supuesto, todos los que haya, y estamos trayendo, esa es otra palabreja mía que me cuelga mucho, Pedimos que vengan, y vienen, hablamos con ellos, y felices porque queremos dar visibilidad a todo lo que tenga que ver con Benalmádena, y en este formato, como les digo, tejido asociativo y también cultural, todo lo que tenga que ver con la cultura. Personas que tienen mucho que decir de la cultura, que tengan que decir de Benalmádena, pues aquí queremos que estén. Entonces no es que no que traigamos, no, le pedimos que vengan. Y hoy tenemos la suerte de contar con una persona, yo le voy a decir, como cuando me hablaron de ella, yo la conocía, pero claro, cuando me hablaron de... Es una señora, por supuesto, mujer, pues me dijeron, ¿especialista? Ahora les paso, ahora se la presento, tranquila, aguarden un poquito, como decimos los plebos, aguarde usted un poquito, aguanten un poquito. Especialista en vocabulario y expresiones taurinas. Hombre, uy, qué curioso, ¿no? Voz de los libros. ¿Voz de los libros? Oye, qué interesante. Arrollera. En fin, arrollera, con una exclamación. Y luego, conocedora de nuestras tradiciones. Nuestras es de Benalmádena. Muy bien. Pues les presento a Conchi Torres Leiva. Muy buenas, Conchi. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento de que estés aquí con nosotros. Gracias. Arrollera, ¿no? Sí, sí. Arrollera. Arrollera y todos mis antepasados que yo recuerde, o que yo sepa. Ajá, arrollera. Son del arroyo. Pero y ese es el gentilicio, ¿no? Sí, arrollera. Bueno, el otro que a ti te gusta. No, a mí me gusta, no. Lo repito mucho, no es que hemos estado hablando. No, pero yo de verdad, y quiero hacer aquí de verdad una explicación y entrecomillarlo como queráis, ¿no? Por favor, que cuando yo en las entrevistas juego, ¿no? Pero juego con todo el respeto del mundo, ¿no? De verdad. Lo hago en un tono anecdótico, simpático. Hay que me diga, es muy pesado, y hay gente que no le guste no esa definición, pero que desde aquí este servidor lo hace como algo anecdótico y algo simpático y con todo el respeto que hay en el mundo. Sí. Lo de Torrusco y Chichilindres, ¿no? Sí. ¿Eso sabemos de dónde viene? Bueno, en realidad eso hay muchas teorías. Se dice que los torruscos porque son más duros, más fuertes, quizás más vastos, porque estamos hablando de un mote peyorativo, ¿no? ¿Sí? Y los torruscos, claro que sí. Y lo de Chichilindre, pues parece que es que somos gente más debilucha, más poca igualmente cosa. Peyorativo también. Pues yo cuando Hombre, también peyorativo. Pero yo te digo sí. una cosa, Conchi, aprovecho que estás aquí y a todos los que me ven, de verdad que nunca lo hago en ese sentido, lo hago como algo del acervo popular de aquí, eso ¿no? Eso se supone, Paco. A mí lo de Chichilindre me parece hasta simpático. ¿Verdad? Pero yo tengo amigas que no le hacen ninguna gracia. ¿Por qué? Porque no, bueno, porque están en sus derechos. Si Hombre, no claro, gusta, eso sí, pues por supuesto. No digo si te lo han explicado. Pues mira, no me gusta por esto. Hombre, como tener derecho, claro, esto en la vida es todo tan subjetivo que cada uno... Claro. Esto es como los mandos de la televisión. Tenemos tantos botones y tú eliges... Claro, si les gusta más arrollera, pues ya está, pues arrollero. A mí me da igual. Ajá. Conchi Torres Leiva nació en... Sí, yo nací en La Carihuela porque mi madre estaba allí en ese momento. Pero porque iba y venía, ¿no? Claro, porque mi madre estaba embarazada y nací allí porque vivía mi abuela paterna allí. Ajá. Pero vamos, mi padre estaba haciendo su casa aquí en el arroyo. Mi padre era albañil y hacía su casa todos los domingos.
Claro, como mucha Domingo a gente en aquella domingo época. hacía su casa. Tenía una parcelita, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, tenía un terrenito, ¿no? Allí aquí en el arroyo, pero vamos, en la calle Andalucía. Bueno, que antes Y era se hizo la casa. que antes sería casi en el extrarradio y que hoy ya... No, eso estaba, estaba dentro, sí. ya sí. Pero ya había parcelas, pues eso ya es mucho, ¿eh? Bueno, es que tampoco había tantas casas. Las calles quizá eran más grandes y más anchas y pues se repartió. Y él Entonces, tenía uno. ¿su madre era de Torremolinos o de Benalmádena? No, mi padre era del Calvario, de Torremolinos, toda la familia de mi padre. Barrio o sea, que emblemático. De ahí a 4 kilómetros. Barrio emblemático donde los haya. Claro, y los Quintanas, que son muy conocidos allí. Y mi madre de aquí del arroyo, de siempre. Mi abuela era benamainera. Ella lo decía así. Otro gentilicio más, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que ese es el verdadero. ¿Ah, sí? Yo pienso que sí, porque ella decía Benamaina. A Benalmádena ella decía Benamaina. Pues, incluso hay una urbanización que se llama así. ¿Es cierto? Benamaina. Sí. Y eso porque está basado en eso, en que era Benamaina. Y ella, vamos a Benamaina. Y ella era benamainera. Y mi abuelo de aquí del arroyo. Ajá. Pero vamos, de muy localizado, porque mi abuelo, yo cuando me preguntaban tú de quién eres, yo empezaba por los abuelos. Yo decía, yo soy nieta de Antonia Lodonaje y de Diego... ¿Antonio qué? Perdona, ¿repites? Antonia Lodonaje. Lodonaje. Ahora te lo explico. Sí, sí. Y Diego Pajarito. Y ya todo el mundo me ubicaba. Ya sabía quién éramos todos. Resulta que mi abuela se llamaba así, la gente la llamaba Antonia Lodonaje. Y yo siempre había pensado que eso era como un mote, un nombre que le habían puesto. Luego con el tiempo me di cuenta que Lodonaje era Don Ángel. Era una finca que yo nunca llegué a enterarme si eran de mis bisabuelos o que ellos trabajaban allí. Tampoco tenía mucho interés. Tampoco se tomó usted mucho interés. No, porque eso, mi abuela se casó con mi abuelo Diego Pajarito, porque parece ser que la familia de los Pajaritos tenían un toro que se llamaba Pajarito. Y vivían en el Gamonal, los apartamentos Gamonal. Pues ahí cuando todo eso era campo, claro. Había una loma, y encima de esa loma había un cortijo. Y ellos vivían allí, tenían ganado, y había un toro con ese peculiar nombre, y toda la familia se llamó Pajarito. Y además es curioso porque tiene masculino y femenino. Los hombres son Pajaritos y las mujeres Pajaritas. Curioso, sí. Y era todo según pudiste averiguar, porque tenían un toro. Sí, lo del toro me lo contó mi madre. Es decir, que el toro era un toro de lidia. No, supongo que no. Sería un toro para trabajar... Para cubrir las vacas, claro, para trabajar en el campo, ¿verdad? Para lo que fuera, pero de lidia. No, de lidia no. No, hombre, no, como sé que también usted, que eso vamos a hablarlo más adelante, bueno, pues es aficionada al mundo taurino, no, a lo mejor no una forofa, pero le gusta y ha dado conferencias sobre la jerga taurina y todo eso, y me imagino que tendrá el cosío en su casa guardado, ¿verdad? Sí, lo tengo. Sí, por eso decía. Bueno, yo entonces, cuando preparamos el programa, hablamos y me dice, soy nieta de, es lo que me acabas de explicar entonces, ¿no? Ahí está. Oye, y de tus abuelos entonces, no sé, ¿qué más recuerdos tienes? Porque lo llegaste a conocer, ¿no? Sí. Al Pajarito, claro. ¿no? Oye, con todo el respeto, ¿eh? Sí. No, sí, que era así. Se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? Claro, es que aquí era lo que había en ese tiempo. Sí, pero también tiempo. había playa. También había playa, pero este pueblo no vivía de la playa. Curioso, ¿y eso por qué, Conchi? Pues eso yo ya no lo sé. No, aquí... pero si no digo que lo sepa, digo el plantearnos aquí los dos, ¿no? Es curioso, en Torremolinos, ¿sí? Sí, la gente de aquí Fondillo. También igual. ¿Y por qué aquí era más del campo y más de la playa? Pues mira, aquí yo curioso, creo que es porque había una huerta muy rica. Amigo mío. Había mucha huerta, había caña de azúcar desde aquí, desde el arroyo hasta la playa. Los niños entonces jugábamos entre las cañas de azúcar y que las madres no nos dejaban porque salíamos todos con las piernas rayadas, porque eso arañaba. Sí. Y entonces yo creo que supongo que tenían suficiente. Aquí venía de vez en cuando alguien con una motillo y vendía pescado, la gente lo compraba en las calles. Mira, ahora esa foto que se ve ahí, la otra de antes, era mi calle, esa. ¿Esa calle dónde es? Esa es la calle Andalucía, que terminaba ahí. Porque ¿Eso es lo que ahora es calle Andalucía? Sí. Increíble. Entonces se llamaba Carlota Testamanci, porque la casa de doña Carlota es la que se ve al frente, al fondo, ¿lo ves?
Sí, que eso estamos hablando de qué año, Y Conchi. la casa de mi madre estaba en este lado, la que hizo mi padre, que era preciosa. Estaba en una esquina, ahí. Ajá. ¿Eso de qué año es? Eso puede que sea de antes de que yo naciera. Yo no sé, de los años 50, bueno, 60 quizás. Vale, yo sí la vi así. De pequeña, pero claro. por ahí sí era muy chica. Es decir, que también, Y claro, venía que el verán- hombre de la moto porque no había aquí pescadería y venía y Pero compraba. a mi mí madre eso le me llama compraba. mucho la atención porque en cambio, por ejemplo, es que, a ver, cada uno tiene su propia identidad, no nos confundamos, ¿no? Por supuesto que sí. Y el primero yo. Es decir, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, ¿vale? Incluso Mijas en la Cala. Sí, todos tienen playa, pero es curioso, me dices que en Torremolinos sí se veía de la pesca, en Benalmádena no mayoritariamente, y ahora pegas otro salto a los boliches, que sí, y Claro, Fuengirola que otro sí. pueblo pesquero. Es curioso, ¿no? Pero tú sabes lo que había aquí, muchas cabras. Cabras había muchas, muchos cabreros. Y las cabras iban por las calles y todo, y de hecho nosotros nos criamos con leche de cabra. Sí, 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 yo Sí, creo eso, que también. eso era muy de pueblo. muy de aquí. Había muchas cabras por todas partes. Sí, Y se sí. llevan a pastorear, claro, al Sí, campo sí, por de los aquí. alrededores, claro, por aquí. Ajá. Esa foto, por ejemplo, Sí. esa foto de cuándo? Esa es la calle Blas Infante, la otra, Ah, la anterior. la anterior. Ujú. Bueno, la calle Blas Infante, Blas ya Infante, casi por al, favor. al final. Por favor, Blas Infante. Sí. Es decir, que la estación del tren estaría allá arriba, ¿no? La estación estaría pegada Allá arriba, no sé si... Allá arriba. para arriba, Increíble. sí, y eso y vemos el Carramolo, que eso es otra Sí, sí, la otra sierra. cosa con el nombrecito, que le han cambiado al Carramolo lo de Calamorro. ¿Y eso por qué? Pues No yo lo no sé, entiendo. yo creo que algún historiador se equivocó con el orden de las sílabas y puso Calamorro, porque toda la gente del arroyo le decimos Carramolo. Oye, claro, te has entretenido porque, bueno, ahora hablaremos, fuiste, bueno, serás maestra, ¿no? Sí, Maestra, pero eso y- fue mucho más tarde. Sí, pero bueno, pero digo, no, por como quiero enfocarlo el Sí. tema, ¿no? Que quiero decir que, hombre, estas fotos son tuyas de la familia y como eres una persona que has tenido la oportunidad de estudiar, que eres versada, pues ha podido ir recopilando información, has podido ir documentándote y entonces, claro, a la hora de hablar y de todas estas cosas que estamos comentando, pues, por ejemplo, como acabas de comentar lo del Calamorro, que por qué se le ha cambiado el nombre, es decir, que conocías el original y te preguntas por qué se ha cambiado, ¿no? Eso es lo que quería decir, y sí, ¿por qué se producen ese tipo de cosas? No sé, ¿por qué se cambia algo, un nombre, y los lugareños no sé? Porque hay muchos colectivos culturales que pueden decir, no. Los lugareños auténticos no lo admiten. Es Carramolo. Y entonces, ¿por qué Pero no se habla parece- se habla con las instituciones, con todos los colectivos que vayan a difundir algo sobre esa sierra y se le dice y se le advierte, señores, que se están Es el equivocando, monte, el que están monte. traicionando la historia? Bueno, creo que me pasa un poco, pero bueno. Bueno, pues no sé. ¿Por qué? Porque si a lo mejor se lo dice a alguien que verdaderamente lo ha escrito y ha hecho eso y ha puesto eso, ya no se vuelve atrás. Conchi, estamos hablando de su prehistoria, como usted la Sí, llama, ¿no? Y me decías que había una cosa muy importante. en sí, que mi- querías leer, ¿no? Sí. Y que querías contar y compartir con nosotros. Sí. Cuéntame. Pues verás, cuando la desbandá, mi familia ¿Tuvo que oír también? huyó, mi abuelo. Mi madre contaba algo como que a mi abuelo le gustaba escuchar. ¿Su abuelo, el pajarito? El pajarito. ¿Tuvo Diego que oír Pajarito. también? ¿Tuvo que oír? Sí, sí, con toda su familia, donde iba mi madre. Y yo después... Amiga mía, después esto abre me- ya aquí un melón. Yo pensaba que es que mi abuelo... bueno, no sabía. Mi madre me decía, es que a tu abuelo le gustaba mucho escuchar. Y ya está, y ahí se quedaba la historia. Y yo sabía también que ellos habían pasado en Francia 3 años. Y Sí, que claro, mi madre... casi todos los que huyeron tuvieron que ir para arriba, Sí, claro. Y mi madre había sido muy feliz, ellos todos habían sido muy felices en Francia, muy felices, y que iban al colegio, que chapurreaban el francés, que allí estaban muy bien, y que mi abuelo se quiso volver a España, y se vinieron. Pero eso fue cuando acabó la guerra civil, me imagino, ¿no? Sí, pero claro, la historia era más Y cruel. una pregunta, Conchi, ¿por qué eso ha ocurrido en muchas familias? Su familia no es que fuese republicana, sino que es que les tocó aquí, ¿no? O sí, o ellos... No, parece ser que mi abuelo estaba en algún comité o algo comunista o algo así,
Y eso era el que le gustaba escuchar. De mí, que iba a las reuniones. Que había reuniones y él se apuntaba ya a escuchar y con eso solo hecho ya se pena. Sí, claro, ya lo calificaban de, ¿no? Claro, ¿sí? Eso era toda la explicación. Pero que usted no ha visto nunca en su familia gestos o testimonios o lecturas o que sean de gente republicana. En absoluto. Es que hay mucha gente con lo que te pones a hablar y te dicen, no es que fuera republicano y nacionalista, es que me tocó allí. No, en este caso parece que había que algo, era por ir a oír, ¿no? Por ir a escuchar, como decía mi madre. Ellos nunca contaron nada. Mi familia, yo supe esta Estamos hablando de sus abuelos, el Pajarito, ¿vale? Mi abuelo ¿Cómo se llamaba de nombre el señor? ¿Cómo Diego, se llama? Diego Leiva. Diego Leiva. Diego Leiva Moral. Mi madre es Ana Leiva. Era Ana Leiva. Y entonces ellos... Cuando yo ya nací y era niña, claro, yo tuve... porque esto se lo han contado, claro. Claro, era contado. Yo tuve una infancia muy feliz. Nosotros aquí en el Arroyo los niños vivíamos muy felices. Y nadie contaba nada de eso. Mi familia tampoco. Yo sabía eso de lo de Francia. Mi madre me había dicho que se habían ido a Francia cuando la guerra y yo pensaba, bueno, pues mi abuelo decidió llevarse a su familia a Francia para quitarlos de la guerra. Claro. Eso era todo lo que en mi mente yo me podía imaginar y yo con eso estaba satisfecha. Luego ya empecé a darme cuenta de algunas cosas, pero nunca, porque mi familia, ni nadie de los gente que yo tenía alrededor, me contara nada, nada cruento, ni nada de odio, ni nada de rencor, ni nada. Ellos no contaron nunca nada y eso hay que agradecérselo, porque fueron muy generosos, porque ellos no fomentaron la lucha, ni la división, ni nada. Aquí, a mi abuelo cuando vino, pues buscó la ayuda de algunos terratenientes, de los que vivían aquí en el Arroyo, que vivían varios, para que lo apoyaran algo. Y ninguno quiso. Así que mi abuelo cuando vino de Francia estuvo en la cárcel, simplemente porque se había ido de España, cuando eso, ¿no? Que no tenía ningún delito de nada. Por escuchar. Pero por escuchar estuvo en la cárcel. Entonces, claro, mi madre, a lo mejor a esas familias que no apoyaron a su padre, pues no le tendrían mucho cariño. Hombre. Pero ellos nunca nos dijeron nada. Nosotros sí, que usted se ha criado sin tener conocimiento de que aquella familia señalada o aquella porque le ha hecho daño a tuya, nunca. Porque no recibieron solo en absoluto. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Exactamente. Nosotros jugábamos los niños unos con otros. Eso de ser personas muy generosas y muy maduras, ¿eh? Muy generosas y muy buenas personas y muy realistas. Sí, eso era lo que porque había. Claro, usted, Conchi, perdona, es que quiero interpelar un poco porque quiero sacarle más, ¿no? O al menos lo intento. Claro, porque con esa connotación, nada más que por el solo hecho de que atentaron con su abuelo, usted dice, ahora, pues ya más que por el daño que hicieron a mi abuelo, yo me autoproclamo también republicana o de izquierda. Sí. Que no. No, en no, absoluto. No, bueno, yo soy realista también. Y veo las cosas como son, me parece a mí, ¿no? O desde mi punto de vista. No, pero todo esto es por la educación, no hay más, es educación. Pues sí, puede ser por lo que yo vi en mi familia y yo ahora se lo agradezco enormemente, porque mi infancia fue feliz. Entonces su madre, es que hay un filón muy importante informativamente. Sí, su madre fue una de las muchas niñas que tuvieron que huir por las desbandadas. Por la carretera de Almería. Y claro, ¿y ellos estaban aquí en Benalmádena o estaban en Málaga? Ellos estaban aquí, ellos vivían, otra palabra, en el Corralón. Sí. El Corralón en la Plaza de España. Sí. La Plaza de la Tribuna. Sí. Hay manía por cambiarle los nombres. Sí. Pues aquello se llamaba el Corralón y mi madre hasta que murió le llamó el Corralón, en la Plaza de España. Y allí estaba la casa de mis abuelos. Pero quiero decir que ellos tuvieron que empezaron. Huyeron desde Benalmádena, no desde Málaga. No, desde aquí, sí. Pues que eso, hombre, yo he leído bastante, pero ese detalle a mí se me ha escapado. Yo siempre tenía entendido que fue todo a raíz desde Málaga capital, ¿no? De la costa sí lo ha habido. De los pueblos. Admito mea culpa que tengo que leer más. Y entonces lo de Benalmádena me ha llamado la atención. De los pueblos también salieron porque gente. Cuando empezaron a atacar de los barcos fue desde Málaga, claro. Pero claro, ya estaban ellos que huir. En la carretera. Había que huir. Y alguien le diría, claro, todo esto son testimonios que le ha revelado, que le ha contado su madre a usted, claro. Sí, pero me lo ha contado ya muy tarde. Muy tarde. Bueno, porque por alguna circunstancia de gente que ha estado escribiendo esa historia
Y entonces alguien me llamó y me dijo que si podía hablar con mi madre. Y yo, como siempre estaba con mi madre, se lo dije, digo, mamá, ¿tú quieres hablar de esto? Y ella me hizo así, no le gustaba mucho recordar Claro, esas cosas. porque fue un tiempo... Y yo le digo, anda, mamá, pues sí te entretiene. Yo no esperaba tanta Y sí, que tanta si lo llevas a tragedia. ver, no se lo pides. No sé, porque a lo mejor contando las cosas, pues también uno las cuenta y ya está, y no pasa nada, se Oye, cuenta. ¿esto que me estás contando es lo que querías leer? Sí. No lo has, Sí. no lo has tenido que leer. No, te lo voy a leer. Vale, pues Porque venga. es que hay cosas más trágicas. Hasta donde quieras llegar, ¿eh? Yo no te, yo que No, si lo he traído es para esto. muy bien, sí, que conche que hasta donde quieras Bueno, llegar, es que ¿eh? yo escribo muchas cosas. Lo sé, de eso también vamos a hablar también, si tenemos tiempo, que y yo creo. sobre todo las cosas que me contaba mi abuela, porque no quiero que se olviden, las dejo escritas y por allí andan por la casa. Mi abuelo tenía un burro y entonces dice mi madre que allí metieron 4 cosas de ropa, de alguna comida y eso, porque ellos pensaban que, bueno, que eso iba a ser un día y volverían por la noche a la casa. No fue así. Vale. Te escucho, ¿eh? Estoy aquí atento. Vamos, Pues, yo y toda Benalmádena. Porque entiendo que es un test. Una vez que me has explicado eso, a ver, es que es una parte de la historia. A ver, que no es que tengamos que estar continuamente ahí flagelándonos, no. Pero es importante Así conocer pienso. toda la historia. Así pienso yo, es que esta es la porque historia real. Para intentar que no se vuelva a repetir. Sí, también. ¿Verdad? ¿No también, cree usted eso? También, pero hay que y seguir es muy importante adelante. saber de dónde venimos. Yo sé que es una frase muy hecha, no me he roto mucho la cabeza, lo sé. A saber dónde queremos ir, de dónde venimos, dónde vamos. Te oímos, Conchi. Vale, pues eso. Mira, mis abuelos maternos, como ya he dicho, Sí. Antonia Lodonaje y Diego Pajarito, y sus 5 hijos. Antoñica, Anita, que era mi madre, Mariquita, son mis 2 tías, Antonio y Juanito, sus 5 hijos. Bien, pues aterrorizados y sin tiempo para organizar nada, el matrimonio cargó el borriquillo que tenían para la faena del campo con lo que ellos creían les sería útil en aquel viaje que iban a emprender, sin saber a ciencia cierta a dónde, ni de qué manera, ni si alguna vez podrían regresar a su casa. Ni por asomo podían imaginar que aquel camino hacia lo que ellos pensaban era la salvación iba a ser tan extraordinariamente cruel. Bombardeados por barcos y aviones, corriendo y saltando por encima de los cadáveres que iban quedando por la carretera. Su único refugio era alguna mata que encontraban a los lados del camino. En uno de aquellos ataques mar-aire, el burro se perdió y con él perdieron todas sus pertenencias. Se quedaron con lo puesto. Pero lo peor fue que también se perdió el padre. La familia siguió su viaje separada. Por un lado, el padre solo, por otro, la madre con sus 5 hijos. Ella había perdido a su marido, pero de ninguna manera estaba dispuesta a perder a sus hijos. Entre las cosas que la gente iba dejando por el camino, encontró una sábana y con ellas amarró a los niños, a los que no soltó, hasta que llegó al lugar seguro. De día procuraban esconderse de las bombas y caminaban de noche, en la oscuridad. Mariquita, la segunda de las hijas, mi tía María, tenía sed y le pedía a su madre agua. Esta, a tientas, encontró un charco y con las manos le dio a beber a la niña. Al clarear el día se dio cuenta que tenía las manos manchadas de sangre y que su hija también tenía la sangre en la cara. Comprobó horrorizada que el charco que ella creyó que era agua, en realidad era la sangre de tantos muertos que había en la carretera. ¿Son muchas hojas, Conchi? Esto. Bien, venga. Ya cerca de la frontera de Francia se encontraron con el padre, pero a esta alegría se le unió un gran problema. Los controles fronterizos no dejaban pasar a los hombres, solo pasaban las mujeres y los niños. Ella, o sea, mi abuela, como siempre, encontró la solución. Vistió a su marido de mujer, le puso una falda larga y un pañuelo en la cabeza, y así, de este modo, toda la familia cruzó la frontera sin problemas. Vivieron en Francia, donde fueron muy bien acogidos durante 3 años, hasta que el padre, engañado por las promesas franquistas, decidió volver a España, a su pueblo, a su casa.
Bien. Y eso fue todo el viaje. Un poquito quiero hablar de mis abuelos paternos. Es solo una línea. Venga. Mis abuelos paternos que vivían en la Carihuela, Lázaro, Antonia, mi querida abuela, de dulce recuerdo, y sus 4 hijos, Antonio, Paquita, Pepa y Jerónimo. También salieron huyendo de su casa. A pocos kilómetros de Málaga, mi abuela ya había perdido una alpargata. En una parada del camino, con un pie ensangrentado, se plantó ante mi abuelo y le dijo: pero Lázaro, ¿y nosotros hemos hecho algo malo? ¿Nosotros por qué tenemos que irnos de la casa? Ya. Mi abuelo la miró y muy serio sentenció: nos volvemos ahora mismo. Así que las 2 niñas cogidas de la mano y el niño mayor, mi queridísimo padre, de dulce recuerdo también, que llevaba a su hermano chico en brazos y ellos 2 con los atillos que habían preparado para aquel inquietante viaje, se volvieron a su casa. Y aquí pasaron los años de la guerra, como buenamente pudieron. Mi abuela materna se llamaba Antonia Quintana y sus dulces recuerdos llenan mi alma de amor y de ternura. La siento como si tuviera un ángel cerca. ¿Quién sabe? Bueno, ahí tiene usted el testimonio y bien, este programa pues se está emitiendo, lo ha visto todavía en Almádena, si lo ha escrito usted porque se lo han contado sus familiares y así Claro. lo ha recogido usted. ¿Alguna vez te has planteado o se ha planteado escribir algo sobre...? Es que es una historia importante. Bueno, lo que sí es cierto es que es una historia, una más, sí. Y no por ello deja de ser importante de las muchas situaciones que se vivieron, bueno, en aquel periodo gris de este país, ¿no? Y la desbandada, bueno, estuvo mucho tiempo ahí oculto aquello, como que no se sabía, y los últimos años, bueno, pues se hacen... Cuando yo le pregunté a mi madre, sí. Cuando yo me enteré, lloré mucho. Me Ya imagino. he llorado mucho. Ya, claro. Por eso ahora me aguanto. Y yo le dije a mi madre: ¿por qué no me lo has contado? ¿Por qué no me has dicho nada? Y mi madre me dijo: ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Pero, dice, si yo ya lo sufrí, ¿para qué ibas a sufrir pero tú? fíjate, Digo, ¿no? bueno. Fíjate lo que, Conchi, lo que acabas de decir, ¿no? Su abuelo engañado por las promesas franquistas. Sí. Lo has determinado así. Pero hace un momento me has dicho que, bueno, hemos quedado claro, es decir, que no es que tu familia fuera de un significado de izquierda, ni que fueran republicanos, no, era gente normal y que dio la casualidad casualidad o la circunstancia que su abuelo, bueno, pues fue a oír, ¿no?, la reunión y a partir de ahí ya, pues, tomaron nota, ¿no? Qué guerra y qué tiempo más estúpido de este país, ¿verdad? Claro, en ese momento era así. Claro. Pero como estamos hablando de mi vida y esta es mi prehistoria, pues quería hacerle un pequeño homenaje por supuesto, a mis abuelos. Por supuesto. Mi abuela Antonia, la de aquí, la benamainera, era la mujer más lista del mundo. Ya has visto con los detalles que he dicho, cómo salvó a sus hijos, cómo llegó a Francia, cómo es con eso, Claro. cómo encontró a su marido. Y entonces se merecen esas mujeres que se hable de ellas. Eso algunos los llaman la memoria histórica, lo sabe usted, ¿no? Sí, ya lo sé, pero es que no hay que acordarse solamente de lo malo. Esto fue trágico, pero después en todo lo demás, la vida transcurrió felizmente y bien. Porque, vamos, a ver, que no, eso a usted no le ha señalado en su vida para ser ni de izquierda ni de derecha, para nada, en absoluto. No, en absoluto. En absoluto. Que quiero decir que eso tiene un mérito importante, ¿no? Por eso que le decía yo antes que, bueno, que con el solo hecho de saber que su abuelo fue tratado mal e injustamente, ya más de uno dice, ¿cómo? Pues a partir de ahí ya tengo ya tengo un patrón y una hoja de ruta a seguir por lo que se le ha hecho a mi familia. Que muchos son así. Usted, en cambio, no, ni su familia. De hecho, la prudencia, el acierto y la madurez y la educación de su madre a no querer contarlo. Pero los malos fueron algunos de ese tiempo. Claro, pero no todos. Los que están ahora no tienen la culpa. La que íbamos, ni nosotros tampoco. Después, eso ya pasó mal. Y bueno, es un pequeño homenaje que se le hace a estas personas que supieron salir de eso y que supieron seguir adelante y y organizar una vida pues agradable pues a sus descendientes. Y usted, y Conchi, ¿no te has planteado, vuelvo a insistir, escribir algo sobre su familia?
¿No se ha planteado hacerlo? No, bueno, es que tengo tantos hobbies, tantas cosas que no. Bueno, vamos, ¿me dejas que nos vayamos a publicidad? Claro. Venga, nos vamos a publicidad, ahora volvemos. Sí, ya han visto ustedes que es un programa especial, pero tiene que ver mucho con la cultura, en este caso también la historia de Benalmádena, Conchi Torres Leiva. Ahora volvemos. Ain't nobody stop me. Seguimos, Benalmádena Live. Conchi Torres Leiva, arroyera. Bueno, wow, me ha contado de verdad. Yo me he quedado impresionado, ¿no? No sé, porque es un testimonio más, ¿no? De los muchos que se han vivido, ¿no? Yo he conocido historias y testimonios de gente que tuvo incluso la posibilidad de oír en coche, pero coches incluso de lujo, ¿eh? También hay, bueno, hay mucho. Y yo creo que esto efectivamente estoy de acuerdo con usted, Conchi, en que esto normalizarlo, digo normalizarlo en cuanto que es parte de la historia nuestra y tiene que florecer, tiene que aflorar, se tiene que conocer, ¿no? Para eso, para que sepamos lo que ocurrió y evitar que esa estúpida idea de las dos Españas de una vez por todas desaparezca. Y muy acertado, muy maduro, muy educado, muy generoso la postura de usted y su familia. Es decir, lo he dicho creo que 4 o 5 veces porque creo que es de agradecer, ¿no? Si todo el mundo hubiese sido como su familia, muchas cosas no hubieran ocurrido en este país después de, ¿no? Pero en cualquier caso, sí. Arroyera, muy conocedora del mundo taurino también, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora me gustaría, hemos hablado un poco de la llamada suprahistoria, ¿no? Se puede decir, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Sí, aquí en el Arroyo había un colegio, el de las niñas y el de los niños, el Colegio Nacional. Claro, porque esos colegios juntos, de eso nada, eso era imposible. No, las niñas estábamos en un sitio, los niños en otro. Pero vamos, era el mismo, era como una sala muy grande y estaba dividida en medio con una pared de madera. Ajá, un separador. Como un separador, vamos, prácticamente nos veíamos, nos escuchábamos. Donde está la Casa de la Cultura. ¿Y eso se llamaba? Eso pues era el colegio de la señorita Paquita. Paquita. Sí, y todas las que sean de mi quinta... lo saben, es decir, que la Casa de la Cultura... Sí, era en el colegio. Tiempos pretéritos, en su origen, era un colegio. Era un colegio y las casas de los maestros. Porque los maestros también vivían allí. La maestra tenía su casa y el maestro la suya. ¿Pero eran colegios públicos o privados? Públicos. Público. Y se le llamaba a la escuela señora Paquita. La señorita Paquita. Señorita Paquita. Señorita. Nosotros decíamos todo el nombre, señorita Paquita. Sí, claro, porque era... Sí. ¿Cómo ha cambiado esto, eh? Sí. Ha cambiado. Pero aquí se ha olvidado a la señorita Paquita. Y había que recordarla también. Es otra persona que hay que recordarla. Porque la señorita Paquita era una maestra que estaba muy adelantada ella, a su tiempo. Ella quería que las niñas estudiáramos, que fuéramos independientes, que no tuviéramos que depender de un hombre, y eso ella lo repetía muchas veces. De hecho, las niñas teníamos el protocolo de estudio, era estudiar por las mañanas y por la tarde se cosía, toda la tarde cosiendo, que también está bonito, a mí me gusta coser también. Pero ella a la costura le daba media horita, nada más. La otra parte decía que había que estudiar, que con eso que cosíamos ya teníamos bastante. Que para coser un botón, hacer un dobladillo, decía ella que era suficiente, que teníamos que estudiar y prepararnos. Y eso nos lo repetía una y otra vez. ¿Y qué se estudiaba? ¿Qué se hacía? Se estudiaba de todo. Yo por ejemplo, recuerdo de todo, matemáticas, geografía, historia, de todo. Y en la historia había una cosa muy graciosa también, que claro, es como vivíamos en esos tiempos, pero en realidad es que nosotros no nos dábamos cuenta tampoco de nada. Había la historia política. Al final. ¿Se estudiaba? ¿Se estudiaba también eso? Sí. Pero me imagino se llamaba así, bueno, ya te puedes figurar. Y había historia política para los niños y historia política para las niñas. Eso lo veíamos luego después en los libros, que había especial para unos y otros. Y en lo que se definía qué era España, se decía que España era un reino. Y nosotras nos quedamos, un reino. Entonces Franco será el rey. ¿Qué hacíamos nosotras? Figurativo. Claro. Y le preguntábamos a la maestra, señorita Paquita. Y ya le complicabais la vida, ¿no? Franco que el rey
Y ella se reía y decía, no, Franco no, es que el rey lo está preparando, porque todavía es muy chico. Verás tú, con esa explicación teníamos de sobra, ya no necesitábamos más. Y entonces era una suerte tener esa profesora, esa maestra tan buena que no había en otros colegios. ¿Y qué recuerdos tiene? Cuéntame más de esa época. Pues yo es que era muy buena estudiante, siempre he sido muy estudiosa, a mí me gustaba mucho y entonces me escogían para todo, ¿no? Tengo un poema que yo ni sabía de quién era, de Juan Ramón Jiménez, que ella me escogió a mí para recitarlo. Y me lo he traído porque luego a mí el poema me da muy bonitos recuerdos, porque yo a la primera persona que se lo recité fue a mi padre. Mi padre siempre estaba presente. Mi padre era un hombre bueno, de nobles sentimientos. Y cuando lo veían, cuando sus amigos me veían a mí con los libros al lado de mi padre, ¿no? Pues los amigos de mi padre decían, ¿la niña para qué estudia? Y mi padre me miraba y se reía y le decía, porque le gusta. Pero fíjate, qué curioso. Menos mal que hemos avanzado en eso bastante. Sí. En aquel tiempo las niñas no estudiaban. O sea, bueno, se terminaba el colegio, se terminaba sobre los 14 años y ya pues a su casa, ya está. Pero entonces aquí habíamos 3, mis 2 amigas, Trini, mi amiga Toñi y yo. Y la señorita Paquita nos escogió para que siguiéramos con el bachillerato y para que pudiéramos acceder a la universidad y todo en ese tiempo. Que, bueno, mi madre eso no lo entendía, pero mi padre vio que yo me ilusionaba y sí. Entonces nos llevaron al Colegio de las Monjas a Torremolinos. Sí, que de Benalmádena te tuviste que ir a Torremolinos. Claro, íbamos todos los días en ¿Y el eso ya tren. con qué edad? Pues eso teníamos unos 10 años, 10, 11 años. Era cuando se empezaba el bachillerato. Ajá, entonces, bueno, en aquel tiempo. Claro. ¿Y ya eras Sí. de letras? De letras, ¿no? ¿O de ciencias? Entonces había un bachillerato, ¿Sí? no había No, otra sí, cosa. pero ¿dónde te sentías más cómoda? A mí la ciencia. Siempre me gustó mucho la ciencia. Sí, mejor, más fácil con las ecuaciones que con los comentarios de texto, ¿no? Sí, mucho más fácil. A mí me gustaba mucho la ciencia, las matemáticas, la química, la física, bueno, Y hasta entonces, la astronomía, me encantaba. ¿Y esa gran todo eso. afición que tienes por la poesía? Pues eso ha venido después, porque, bueno, es comprensible. A ver, Porque verás, explíqueme usted. Sí, yo me fui al Colegio de las Monjas y allí estudiamos el bachillerato. Y ya te digo que íbamos todos los días en el tren. A las 8:15 cogíamos el tren. Eso antiguamente sería como una excursión, ¿no, Conchi? Todos los días, ¿no? Todos Está los días. cerquita, pero... Íbamos encantadas de la vida. Nosotros no, se tardaba 10 minutos en llegar a Torremolinos en el tren. Y nos veníamos por la tarde, a las 6 por ahí de la ¿Comíais tarde. ahí también en el colegio? Sí, a veces hubo algún curso que nos llevábamos la comida y otras veces comíamos allí, en el colegio. Y ese colegio era, ¿Te recuerdas cómo se llamaba? privado, había que, claro, ese sigue el colegio de la Medalla Milagrosa. Ah, claro. De la claro, monja. Claro, sí. El colegio de la Medalla Milagrosa, Claro, el claro. Vigía de Torremolinos, Sí, señor. las Hermanas de la Caridad. Allí fui muy feliz. Cuenta. Yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi ambiente. A mí siempre me ha gustado mucho estudiar, el ambiente de los libros, el ambiente de la cultura. Era religioso, pero sin pasarse. Nosotros Porque eres creyente, ¿verdad? sí, podía ser un poco más. Podía ser un poco Sí, más. Sí, pero bueno, que yo sí tengo que rezar, le rezo al jefe, a Dios. Sí, al jefe lo llamas, ¿no? Sí. Entonces fue No una estoy época... muy segura si me escuchará o no, pero él- seguro que sí. Fue una época entonces en la que, que te sentías muy cómoda entre libros, estudiando, preparándote, formándote, ¿verdad? Adquiriendo más culturas y cada vez, porque me imagino que cada vez que aprendías más te sentías más libre, ¿verdad? Claro, sí, esa búsqueda de la libertad que he tenido siempre. Por ahí han salido en la pantalla mis cuadros. Sí, de eso también hablaremos, a ver si nos da tiempo a todo. Muchos Porque eres pájaros. un artista, ¿eh? Yo pinto muchos pájaros. Y No yo tendrá, creo, no tendrá que ver por de su abuelo, ¿no? ahí está. No tiene nada que está ver. relacionado con mi abuelo, está relacionado con la libertad. Esa libertad que yo he buscado y que nunca he tenido. Ah, sí, No. ¿eso por qué? Hombre, porque eran unas circunstancias que... Por los yo no tiempos me que podía te sacar. tocó vivir. Claro. Pero hoy en día por eso los ya tiempos. sí te lo... A ver, no sé.
Bueno, también por Si me mi meto en un forma de jardín ser. que no debo. Por mi forma de ser, porque yo es que no quiero molestar a nadie. Entonces, si hay unas normas, pues yo las sigo y ya está. Pero todo eso es porque te han adoctrinado así quizás el tiempo que te tocó vivir. No me ha adoctrinado a mí nadie. Nadie, ¿ves? No, no. Ahí sale la Conchi revolucionaria, ¿verdad? Ahí sale, te he No. provocado, menos mal, lo he conseguido. No, es que yo no quería molestar a nadie, ni que nadie de los que quiero, de los que tengo cerca. Mira, un saltito. Venga. no Mi te madre, preocupes. cuando yo estaba en el colegio, tan contenta, tan feliz, yo quería seguir estudiando, estudiar una carrera, y yo quería entonces estudiar matemáticas y ciencias, y yo me veía trabajando en la NASA. Unas cosas, ¿Sí? cosas terribles. Oye, ¿por qué? De una sí, Eras una soñadora entonces, ¿no? claro, pero eso, si yo le decía eso a mi madre le parece, esta niña está loca. Esa niña que lleva al médico, ¿no? Tú estás tonta. Anda. Y yo no quería que mi madre se disgustara. Pues no se lo ¿Ves? decía. Pues no le decía nada y me aguantaba con ella. Entonces, el colegio, pues el bachillerato se terminó. La opción era ir a la universidad, pero mi madre siempre me decía, pero tus hermanos tienen que estudiar también, a ver si te crees tú que tú eres la única. Porque entonces, en ese tiempo vivías con tus padres, claro está. Hombre, claro. Claro. Tenía ¿Qué 14, pregunta? 15 años. Claro, bien. Bueno, perdona, yo es que Claro. los saltos de los tiempos, el flashback. Entonces, ¿y su padre, tu padre trabajaba entonces de...? Mi padre era albañil. Sí, que se ganaba bien la vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Quiero En decir, mi- porque si estudiaba, sí. sus hermanos podían estudiar, Bueno. ibas a Torremolinos, venía, bueno, todo eso, Un inciso, de todas maneras yo tenía una beca. sí, por buena estudiante. Sí, aquí me la dieron en el ayuntamiento, una beca para que yo estudiara. Uy. No se preocupe, todo perfecto. Y Y bueno, eso le ayudó. entonces, pues claro, pagaba mi colegio. Ajá. Y yo no tenía Pero bueno, gasto. la beca no me imagino yo que Aparte. diese para tanto, sería un apoyo, ¿no? Un pequeño apoyo. Sí se pagaba el colegio. ¿Sí? El colegio se pagaba, sí. Ya. Porque Sí, sí. bueno, el colegio al que ibas, este de la monja, era Privado. Privado, Sí, claro, sí, claro. había que pagar allí. Ya. Sí, sí. Y gracias a la beca, pues los pudiste... Sí. Y de verdad, porque estuviste antes en un colegio público. El de aquí del Arroyo. Y luego fuiste a uno privado. ¿Notabas tanto la diferencia del público al privado? Hombre, se notaba la diferencia porque aquí valiente mérito tenía la señorita Paquita, que tenía 60 niñas en la misma clase. Yo no sé, la pobre, yo ahora que soy maestra, no sé cómo se las arreglaba, pero ella mantenía el orden y nos enseñó a todas a leer, a escribir, a hacer cuentas, a todo. A coser. A coser también, sí. Ya. A todo. Así que, Y en allí, esa- claro, ya las clases eran pues más pequeñas, ya había... Me imagino que los también cursos. se incidía mucho en el catecismo, ¿no? Sí, claro. Eso era... Pero el catecismo se estudiaba también en los nacionales. Sí, bueno, ya, pero eran otros tiempos que quiera que no tenía Sí. otra connotación. Pero a mí no me ¿Cómo? Que importaba. a mí yo- tampoco me ha molestado nunca, ni me molesta que lo hagan, para Exactamente, nada. pero a mí no me importaba tampoco. Yo no lo veía eso mal, porque además la historia sagrada era muy bonita. Y lo a mí me sigue siendo. encantaba. Y el catecismo era ese que te aprendías la pregunta y la respuesta. ¿Eres Efectivamente. cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Todo eso te lo aprendes. Y las oraciones y toda esa, a mí eso no me molestaba, a mí me gustaba. Bueno, en el entonces fondo. estuviste en el colegio de las monjas. Sí. Acabaste y entonces Y ya... mi madre insistía. Pero entonces... Tienen que estudiar tus hermanos. Y yo la veía y que... ya tenías, perdona, ¿y ya tenías claro que querías ser maestra? No. Yo tenía claro que yo quería ir a la universidad y que yo quería estudiar. Eso sí lo tenía Pero claro. bueno, para ser maestra había que ir a la universidad también, ¿no? Sí, pero yo no sabía qué. Yo quería estudiar ciencias. Tú querías ir a la NASA. No sabías A cómo la llegar, NASA. pero tú Yo querías ir a quería la NASA. ir a la NASA, sí. Y estudiar astronomía, cosas así. Pero bueno, mi madre insistía. Mira, Mi madre, que era encantadora, Los pies en el pero suelo. ella lo hacía por mi bien, porque ella lo veía que era bueno para mí. Y me decía, pero es que tus hermanos tienen que estudiar. Yo era la mayor. Después tengo 3 hermanos varones y mi hermana la más chica. Y bueno, total, que yo con todo el dolor de mi corazón me salí del colegio. Tuviste que dejar de estudiar. Tuve que dejar de ¿Y estudiar. dónde te fuiste a trabajar? Y busqué un trabajo en una tienda, que entonces había aquí muchas tiendas de esas de
de regalo y cosas para los de souvenir, turistas, de souvenir. de souvenir, exactamente. Porque claro, en esa época también ya era cuando estaba empezando la explosión del turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ¿Y lo de los también era idiomas, para qué tal? una conversación. Lo de hablar inglés, ¿qué tal? Pues eso, bueno, en el colegio estudiábamos inglés. ¿Y hablas inglés? ¿Tienes Sí. un poquito? Bueno, en realidad mi título de maestra es maestra especialista en lengua extranjera, inglés. Vaya, entonces hablas inglés. Más que hablarlo, sé mucho de literatura, de gramática, de todo, porque... ¿Pero lengua inglesa también? Lengua inglesa, Hombre, lo que pasa, sí. claro, o sea, teniendo la literatura que tenemos nosotros... Sí. No, pero es bueno, que, hay cosas interesantes, sí. Lo que se estudia en la universidad es eso, las conversaciones son muy pocas. Entonces, claro que lo entiendo y todo eso, pero no tengo fluidez para hablar Ya. en la lengua. Entonces, estuviste trabajando en una tienda de souvenir. ¿Y eso con qué edad? Souvenir. Pues tendría unos 16 cuando terminé el bachillerato, 15, 16 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Así. Allí poco tiempo. Mira, me salió novio en ese Que ahora tiempo. hablaremos. Claro, me salió novio, que mi novio dice que me veía con Es los libros. su marido. Mi marido, sí. Señor Es que Cándido, antes no se tenía saludo, nada más que, antes no saludo. se tenía más que un novio. Sí, bueno, permítame usted, señora, bueno, no sé, él sabe que con todo el cariño y todo el respeto, Cándido, un saludo. Bueno, pues estabas en la tienda souvenir, te salió novio, que no es que lo buscaras, que salió. No salió, sí, yo que lo iba a buscar. Él dice que él me veía con los libros de andar por las calles, ya serían los últimos tiempos Porque, del bueno, Cándido es que bachillerato. también tiene un programa. Sí, Ya claro. lo llamaremos. Ujú, Y claro. entonces, bueno, seguimos. Estás en la tienda, Estoy en la conoces tienda. a Cándido. Y mira, y todo el dinero que yo ganaba, mi sueldo, yo se lo entregaba a mi madre. Sí. Todo. Y mi madre lo gastaba en mi ajuar. Venga a comprarme sábana, venga a comprarme toalla, colcha. Preparándote para una posible. Bueno, pero es que era lo que había. Era lo que había, claro, y ella lo hacía con toda su buena intención porque me quería mucho, no es que lo hiciera con maldad. Pero te hubiera gustado que hubiera sido para una beca, para una matrícula a la universidad. Claro, ahí estamos. Pero yo la veía tan ilusionada ella con mi ajuar y todo se lo gastaba. De verdad que ella no cogía para ella, nada más que para mí. Y cuando yo me casé tenía un ajuar que no cabía en los cajones de tantas cosas que ella me había comprado. Aparte de lo que yo ganaba, lo que ella ponía. Claro, yo no tenía nada más que ese camino. Ahí no había otro. Por mucha ilusión que yo hubiera tenido ir a la universidad o hacer otras cosas, ahí no había nada más que el casamiento. Entonces, ¿te casaste y después fuiste a la universidad? Mucho después. Bueno, vamos a ver. Venga, estás en la tienda souvenir. Ahora conociste al señor Cándido. Ujú. Él es de Salamanca. Él no nació aquí, pero aunque ya es de aquí, vamos, tantos años. Él es más andaluz que yo. Además, de verdad, un gran aficionado al mundo taurino, que de eso hablaremos algún día. Y con usted también algo, porque ha hecho también algo interesante, y a ver si tenemos tiempo a mencionarlo. Bueno, pues conoce a Cándido, ¿y cómo fue ese romance? Hasta donde puedas llegar, Conchi. Sí, bueno, es un romance más blanco porque entonces Más no había blanco, nada. Yo, dice. es que, claro, Más blanco. No, Sí. me ha gustado, como lo has dicho, mujer. sí, porque es que eran así las cosas. Claro. No había otra forma y aparte yo no hubiera hecho nunca nada Y que entonces hubiera disgustado a mis padres. Es decir, que antes de salir con usted tuvo que ir a pedir la mano, ¿o cómo, Claro que sí. cómo se hacía eso? Sí, se iba a hablar con el padre. Pero bueno, ya él ya habría notado alguna predisposición, ¿no? Hombre, de usted, claro, ¿no? ya, Usted ya ha sí, dicho, sí. pues mira, Sí, ya le nos diría, veíamos. sí, ve a hablar con mis padres, Nos ¿no? veíamos, íbamos a misa, poca cosa. Sí, claro. Y entonces, pues claro, pues... Llega un momento donde le dice, oye, que si quieres Pues nos seguir viendo me gustamos. tienes que hablar con mi padre, ¿no? Sí, sí. Así porque se ya no hacía, podía- ¿sí? Claro, claro. Y él fue y le pidió permiso a mi padre para venir a buscarme a la casa. Y ahí oficialmente se inicia el para salir. noviazgo. Y se inicia un noviazgo que tampoco te podía alejar mucho ni salirte de las normas establecidas, por lo menos yo no. Yo no me salía de nada porque yo darle un disgusto a mis padres y a mi madre, eso era para mí lo peor del mundo. Yo no podía hacer eso. Conchi, eso hoy en día, porque luego, bueno, has sido maestra, a ver si no da tiempo. Si no, te invitamos otro día, no te preocupes. Ha cambiado, ¿verdad? Ese respeto a los mayores. ¿Ha cambiado? Claro que ha cambiado. Es que ya no hay ni respeto. ¿Tienes hijos? Yo tengo 2, pero mis hijos sí son muy respetuosos los dos y muy cariñosos conmigo. Sí, pero bueno, ellos se han criado ya muy libres. Ya. Han estudiado en su momento. Pero fíjate, y- ellos se han criado ya libres. ¿Por qué dices ellos ya se han criado libres? ¿Tú no te criaste libre? Bueno,
Háblame. Venga, háblame, te quiero provocar. Bueno, En el buen sentido de la palabra, sí, ¿eh? sí. No hay libertad en cuanto tú no puedes hacer lo que tú quieres. Haber ido a la NASA, ¿no? Haber ido a la NASA. Yo en aquel tiempo lo veía factible, ¿por qué no? Si yo Porque querían mucho en tus posibilidades, claro en tu que sí, capacidad. claro que sí. Es que yo estoy preparada para hacer cualquier carrera. Porque habré salido a mi abuela, que era muy lista. Yo también. pero yo sí quería, pero yo no podía. Si quieres de una ninguna mujer manera. que te sientes con mucha solvencia, mucha capacidad para realizar proyectos, es decir, Claro, siempre lo has notado. Humildad aparte. Sí, pero eso es, Pero eso es que educación. yo sé que puedo. Entonces, claro, si yo no puedo hacer la ilusión que yo tenía, pues qué libertad es esa. Yo tenía que adaptarme a lo que había, porque aparte yo quería ver a mi madre contenta y yo quería ver a mi padre contento. Eso era su prioridad. Eso era lo primero. Eso era lo más importante. ¿Erais muchos hermanos, Conchi? 5 somos. ¿Y eras la mayor, la más pequeña? Soy la mayor, soy la mayor. Entonces, Así claro. que soy la madre menor. Ya. De todo, y yo siempre, pues claro, mis hermanos... Fuiste el eran mis ejemplo de padres y todos mis también, hermanos. claro. Sí. Pero fíjate, resulta que yo dejo de estudiar con todo el dolor de mi corazón, como te he dicho, y ahora mis hermanos no quieren estudiar. Ninguno de los 3. Y yo he perdido el tiempo. Y yo cada vez, Y yo he ellos gastado el tiempo, que se ellos decía. empezaban el bachillerato, y al año, a los 2 años decían que se iban a buscar un trabajo y a ganar Claro. dinero. Y yo cada vez que decía alguno de esos lloraba. Claro. ¿Pero por qué? ¿Pero Y por yo qué? he perdido la Decía. oportunidad. Y así se quedó la historia. Bueno, entonces te casaste. Me casé muy joven. Cándido lo conociste aquí, mi hermana, él venía de Salamanca. Sí. Claro, te voy a preguntar algo que algún día quiero preguntárselo a él, pero bueno, si hace falta lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué se vino Cándido de Salamanca aquí? Pues buscando un trabajo Ajá. mejor que allí, porque allí en el pueblo era campo y Sí, era claro, ganado. sí, que el problema era generalizado en y todo, se en cansó, todo el país. se cansó Y la de costa empezó aquello. a estallar el turismo, Claro, ¿verdad? Se cansó y se lanzó a la aventura y se vino a buscar un trabajo. ¿Y cuando lo conociste, en qué trabajaba? Él trabajaba en una oficina, en un rentacar, pero antes de yo conocerlo él intentaba vender jamones, vender queso, un comercial. sí, Un fenicio, pero él se lo traía un de allí. fenicio de la época, ¿no? Sí, sí. No, él sabía ganarse la vida muy bien. Y sabe. Bueno, os casasteis. Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, me caso muy bien. ¿Cuántos todo- años lleváis ya casados? Pues llevamos más de 50 años, 50 Guau, y ya tantos. tiene premio, ¿eh? Claro, si yo me casé con 19 años Ya. y ya tengo 71, pues fíjate, Ya. toda la vida. Pues cualquiera lo diría, ¿eh? No, hombre, porque le veo muy ágil, muy rápida, sigues leyendo, sigues haciendo, si estás vocal con tu parte cultural, ¿no? Aparte de ama de... Porque vamos a ver, les voy a contar una cosa. Cuando estamos preparando el programa, sabemos que es maestra, sabemos que es conferenciante, sabemos que ha estado en el Ateneo, sabemos que ama a Pitágoras, que de eso eres una Sí. discípula de Pitágoras. Claro que sí. Bueno, pues, y le digo, bueno, Conchi Torres Leiva, ¿qué pongo en los créditos? Maestra, tal, conferencia. Ama de casa. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy ama de casa sin vocación ninguna de serlo. Y admiro muchísimo a las amas de casa. ¿Tú sabes dónde está el trabajo? Está en la casa. Ahí está el trabajo. Las mujeres cuando nos queremos ir de la casa es porque estamos ya hartas. Lo que pasa es que algunas somos demasiado listas y cogemos el trabajo de la casa y el de fuera. Y eso normalmente es así, por lo menos hasta ahora. Pero hablas como si cuando la mujer está harta de la casa, ¿se convierte eso en una cárcel o qué? Claro. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué ocurre Mira, eso? A mí me dijeron una vez, y lo comparto, que la casa es como un vampiro, ¿Por que qué? te chupa la sangre. Pero ¿y cómo podemos...? Pero claro, y eso, Mira, es pero eso ¿en la muchísimo. sociedad de hoy en día eso ha cambiado o, Sí, o es ha porque cambiado. tú naciste en una época, tuviste No, yo- una crianza? Yo porque en mi época era Claro, así. eso ya ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo y además los hombres de ahora, los hombres nuevos, los jóvenes... Los hombres nuevos. Sí. Son aquellos de los cristianos nuevos. Sí, por los nuevos. Ya no... son de otra manera. Ellos Las también... mujeres también, ¿no? Sí, las mujeres también, pero es que los hombres de antes no veían la casa.
ni veían los niños, ni veían nada. Entonces, los de ahora sí están en la casa y con sus niños, pero los antiguos no. Entonces hemos avanzado, ¿no? Claro que hemos avanzado, mucho, Ya. mucho. Hombre, eso es una buena noticia. Hombre, porque es una mujer versada, preparada, que lee, que es culta, Claro. y que diga que la sociedad en ese sentido ha avanzado y que los hombres ya sí estamos más en la casa, Completamente. planchamos, y cocinamos, y lavamos, Sí, cuidado, sí. lo que haga falta. Sí, sí. Eso antes era Impensable. que un hombre hiciera algún trabajo de la casa. Y luego, además, tampoco tenía ningún mérito. Tú estabas las 24 horas trabajando en la casa, porque de noche y de día, y después cuando tienes los niños, bueno, y después de los partos, y estás mala, que no te puedes, y te tienes que arreglar tú sola, como puedas. Ahora ya ha cambiado. Y ya está, ya ha cambiado, los hombres están muy Que pendientes. tenemos que seguir todo avanzando eso. mucho más todavía, por supuesto. Pues sí, siempre se puede mejorar. Y cualquier Conchi, cosa. ya que estamos en este momento de la conversación o de la entrevista, como quieras llamarlo, estamos en estos días, pues sabemos que fue el día 8 y tal, el Día Internacional de la Mujer, los grupos feministas, la igualdad. Si no te quiero meter en un jardín que no quieras entrar, cuidado. Dicen que el éxito de la vida está en el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio Claro. es el éxito de la vida. Claro. Esto de la mujer, en esto de la mujer no, pero esto de la mujer no, los derechos de la mujer, la igualdad, es esa lucha social que yo me apunto también, cuidado, hay quien se pasa de la raya, hay quien se queda corto, Como en todos los gremios. hay quien lo manipula, quien lo utiliza. Exactamente. A ver, Como- ¿qué como- opinas de todo esto? Mira, pues como en todos los gremios, pues hay quien se pasa, hay quien no llega. hay quien Lo se has llamado gremio. Bueno, por llamarlo de otra manera, la primera palabra que se Que me se ha ha venido. venido, El feminismo es que, ¿qué es el feminismo? Si es que lo más importante es el respeto, que se tengan, los hombres y las mujeres son iguales, y ya está. Y eso todo el mundo lo entiende. A igual trabajo, igual salario, y nada más. Y después los derechos son los mismos, los de los hombres y las mujeres, porque todos somos personas. ¿Pero piensas que A eso mí- está bien, se está consiguiendo? Pues yo creo que sí, pero Creo. yo creo, sí, porque es que había que empezar por enseñarle a los niños a respetar. Es Sí. que ese es un valor importantísimo. El colegio, vamos al colegio en el entonces colegio otra y vez. en las casas. Tienen que salir los niños con ese valor ya desde la casa. Y luego en el colegio pues se ampliará, pero tiene que salir con ese respeto. Yo siempre lo he hecho con mis niños, y además ni ha habido que decirlo siquiera. Una niña es una persona igual que tú, y ya está. Tú no tienes por qué pegarle a una niña. ¿Por qué? Porque no, porque eso no es así. Ese es el respeto que hay que tener a las personas unas con otras. Sí, la coherencia. Y ya está. Coherencia. Conchi, estamos entrando y nos quedan muchas cosas que hablar. ¿Qué hacemos? Pues como tú veas. Habrá que preparar otro Yo qué sé. programa más adelante, ¿no? Nada, como tú quieras. Es que nos falta hablar de cómo llegaste a la universidad. Si hemos hablado de tu casamiento un poco, de trabajo como maestra. Oye, no sé por dónde, tu participación en el Ateneo. Lo de la universidad, eso es muy rápido. ¿Cuándo yo diste decía- el paso? Cuando lo es di. que me quedan 2 minutos ya. Lo di qué pena. y cuando lo decía a los que estaban cerca, decían que era una barbaridad. Eso cuando yo tenía... ¿Cándido también? No, Cándido no. ¿Cándido apoyaba o no apoyaba? No se me quedó usted callado, hombre. Si lo llego a saber, no se lo pregunto, Conchi, por favor. ¿Me he metido en un jardín que no debo o qué? Claro. Sí, pues lo siento. No, porque él no, tampoco quería. Bueno, No. Y así que, y lo intenté. Y todo el mundo en contra. Y yo lo que quería era estudiar, y es que yo digo, ¿pero qué quería yo? Y luego ya lo intenté otra vez y ya no se lo dije a nadie. lo Me hiciste. iba yo sola. Claro. Iba yo sola y claro, es que cuando venían a la casa se encontraban la mesa puesta, todo hecho, No todo notaban nada. preparado y nadie se daba cuenta. Sí, que y, tuviste que- y yo estudiando en la universidad, con mis estudios, con mis cosas, con Tus todo eso, apuntes. con mi casa llevándola para adelante, Sí, que con, sí. con el negocio que también, yo también he trabajado mucho en el negocio, ¿eh? ¿El negocio de- no ha el sido negocio vuestro el cuál era? nuestro. Nosotros teníamos primero coches y Ah, después sí. teníamos los apartamentos de alquiler. ya. Y yo limpiaba y fregaba y Sí, hacía hacíalo todo. y hacía de todo. Y también hacía mis estudios de la universidad. Se enteraron cuando ya el curso estaba casi terminando, porque ya lo ¿Y dije. te licenciaste en filología? Claro, hice filología inglesa. Ya. Ya no podía estudiar ciencias
porque la ciencia requería muchas prácticas, mucho tiempo en la universidad. Y yo tenía que limpiar en mi casa y planchar y Es decir, que hiciste la hacer carrera. cosas. Tenemos que hacer otro programa, ¿eh? ¿Te agarro el compromiso o no? Claro que sí, ¿Sí? claro, ¿De verdad? claro, claro. Me voy, no tenemos que ir. Nada. Conchi Torres Leiva, gracias. Y me quedo con una frase que tiene en su WhatsApp. La sabiduría empieza en el silencio. Pitágoras, ¿correcto? Sí, sí, sí. Conchi, millón de gracias. De nada. Un auténtico placer. Gracias. Tenemos que repetir. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias y ya han conocido a una persona más, además muy culta y que tiene que ver mucho con la cultura en Benalmádena. Saludos.